Hola a todos. En la siguiente exposición se abordará la temática del paradigma positivista. Esto en el marco de la especialización en metodología de la investigación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. Los exponentes seremos Ángeles Vázquez, Ana Urdaneta, Johan Soto y Erasmo Velázquez. Como primer punto, tenemos qué es el origen del positivismo. El positivismo representa una de las corrientes filosóficas más influyentes en la metodología de investigación científica, estableciendo principios fundamentales que continúan moldeando nuestra comprensión de cómo generamos conocimiento válido aún en la actualidad. Está sumamente vigente. Este paradigma tuvo orígenes en Francia a principios del siglo XIX, como una corriente filosófica, la cual posteriormente se amplió hacia otras partes de Europa, abordando el ámbito de las ciencias sociales y ciencias naturales, proponiendo que el conocimiento científico constituye el único tipo de conocimiento auténtico y legítimo. Las figuras intelectuales que sentaron las bases del positivismo fueron principalmente Augusto Comte, Henry de Saint-Simon y John Stuart Mill en Gran Bretaña. Estos pensadores desarrollaron los principios fundamentales que caracterizarían al positivismo como corriente filosófica y metodológica. En particular, Augusto Comte es considerado el padre del positivismo y quien acuñó este término, desarrollando un sistema filosófico coherente que establecería las bases para una nueva forma de hacer ciencia. El positivismo de Comte se caracteriza por varios atributos definitorios que establecieron las bases para su aplicación en la investigación científica. Entre estos destacan la consideración de lo positivo como sinónimo de lo real y observable. En investigación, algunos de los principales autores que abordan este paradigma son Kellinger, Campbell y Stanley y Anderegg, quienes dentro de sus principales postulados destacan que la investigación está guiada por la teoría y por las hipótesis. Con base en lo anterior, se tiene que el positivismo es un paradigma que tiene como objetivo principal explicar, predecir y controlar los fenómenos mediante la verificación de teorías y leyes. Este modelo llega hasta verificar. Esto implica que para hacer una investigación desde el positivismo, la teoría tiene que existir, es decir, ya tiene que estar hecha, pues que al positivista no le interesa de dónde viene la teoría, porque de igual forma la va a verificar. Él va a saber si esta teoría se cumple o no, pero la teoría tiene que existir. Si no existe, no hay manera de derivar la hipótesis. A continuación, se continúa la exposición con lo que es la definición de investigación desde la perspectiva del positivismo. Cabe destacar que la investigación desde la perspectiva del positivismo es una investigación que se realiza por medio de un proceso y es una investigación que es medible, por lo tanto es una investigación cuantitativa, empírico, analítico o racionalista. Tiene como objetivo principal explicar, predecir y controlar los fenómenos mediante la verificación de teorías y leyes. Es especialmente relevante en la investigación en física y matemática, donde se busca identificar las causas reales de los fenómenos y su relación temporal con otros eventos. La investigación es cuantitativa y utiliza métodos y técnicas rigurosas para recopilar, analizar los datos numéricos y estadísticos con el fin de obtener resultados precisos y verificables. Cabe destacar que la investigación positivista es científica, de la cual necesita ser probable y es amoral. A la final arroja un resultado exacto. Por consiguiente, cabe destacar que esta investigación se utilizan unas técnicas e instrumentos como el cuestionario y las escalas para medir las actitudes, como la de Likert o la de Kuhlmann. La observación que se realiza a través de diversos instrumentos como la ficha de registro, la hoja de observación, que es la anotación sistemática de comportamientos o situaciones observables, definidas a partir de categorías y subcategorías. Lista de verificación de checklists, pruebas estandarizadas e inventarios, entre otros ejemplos. Basada en el autor Pérez 2001. Por consiguiente, le doy la oportunidad al compañero Joan, que le va a hablar sobre la valoración del conocimiento. La validez del conocimiento
representa una ruta para aproximarse a uno de los principios positivistas, el cual reza que el conocimiento válido es el científico, pues deriva de una formulación lógica, rigurosamente constituida mediante un conjunto de reglas esenciales. En relación a este principio, Martínez, 2006, hace un comentario relevante. El principio de verificación o criterio de significado afirma que el significado pleno de una proposición se apoya en la experiencia y en la observación. Es decir, que la validez del conocimiento supone el desprendimiento del investigador de todo prejuicio, lo cual le lleva a situarse en un escenario de objetividad para lograr la verificación del conocimiento con base en la observación. Esta posición, asumida desde una mirada positivista, convierte a la validez en una propiedad mediante la cual un conocimiento pasa a formar parte de una teoría o de un conjunto de ellas, dado que el proceso de obtención del mismo derivó a un producto lógico, ya sea por deducción o por inferencia. La validez es un principio desde la mirada positivista, del cual surge un principio o varios principios epistemológicos. Uno de ellos induce al mundo empírico, pues todo conocimiento será válido si hace referencia al mundo empírico, es decir, que todo conocimiento podrá ser asumido como tal si puede ser refutado por la experiencia y se corrobora. Es por ello que favorece el crecimiento del conocimiento, dado que permite incorporar nuevo conocimiento al que existe y como producto de un proceso riguroso, conduce al planteamiento del método científico como el conjunto de reglas para la obtención de datos e información sólida. En virtud de la siguiente lámina, el método hipotético deductivo lleva a cabo las siguientes etapas o elementos relevantes. Allí podemos observar a grosso modo que existe una relación entre hipótesis, verificación, investigación, la interpretación del método científico en relación al positivismo, la experimentación y otros elementos de envergadura. De alguna manera, cuando el positivismo es estudiado desde la realidad, la investigación parte de una serie de premisas, las cuales estas deben ser investigadas y que de alguna manera constituyen hipótesis. Dichas hipótesis trazarán el norte hacia el cual se dirigirán todos nuestros esfuerzos. Para llegar a ella, se empleará el método científico, el cual permitirá contrastar los datos con la información obtenida a través de la realidad o de la experimentación efectuada. En consecuencia, se obtendrán resultados que llevarán al investigador a aceptar o rechazar las hipótesis formuladas previamente. Y luego se deducirá un conocimiento lógico que acrecentará el conjunto teórico con el cual se relaciona. Dicho de otro modo, la perspectiva positivista de la realidad o de las distintas realidades del investigador pueden ser explicadas como verdades válidas siempre y cuando sean deducidas o inferidas mediante la aplicación de un procedimiento lógico. A continuación, daremos paso a nuestro compañero que continuará explicando el método hipotético deductivo. En resumen, el método hipotético deductivo parte de una hipótesis, de un razonamiento previo tentativo acerca del comportamiento de las variables de determinado espacio, el cual va a ser verificado utilizando la experimentación. En este sentido, no se va a verificar la totalidad de esas hipótesis, sino que sencillamente va a constituir una contrastación de hipótesis con la realidad para determinar la falsedad o la verdad de una proposición. En este sentido, en la próxima lámina nosotros podemos observar cuál viene a ser la estructura de todo método hipotético deductivo. Comenzamos con un capítulo 1, donde se va a responder al problema. Ese problema debe ser planteado. Se plantea desde lo general hacia lo particular. Ese problema en sí, lo que se busca es hacer como una especie de diagnóstico o una especie de referencia acerca de ese problema a investigar. Luego de eso se deben plantear unos objetivos. Esos objetivos pueden ser de dos tipos o van a ser de dos tipos. Un objetivo general, que es precisamente que va a reforzar la hipótesis del estudio, y unos objetivos específicos que van a ser el camino mediante el cual el investigador va a llegar
hacia ese objetivo general. Luego de eso, se va a hablar o se debe generar una justificación e importancia. Esa justificación debe responder a 4 criterios básicos: una justificación teórica, una justificación metodológica, una justificación práctica y también una justificación desde lo social. Y obviamente una importancia. También es importante destacar que este capítulo 1 culmina con la delimitación de la investigación. Esa delimitación debe ser temática, definida precisamente por la línea de investigación, una definición espacial que tiene que ver un poco con el lugar donde se está realizando la investigación y obviamente una delimitación temporal, que es aquella que va a determinar el tiempo en el cual se lleva a cabo dicha investigación. Seguidamente, en la siguiente lámina, nosotros podemos observar el capítulo 2, que viene a ser el marco teórico o llamado marco teórico referencial. Está constituida por varias partes. Una primera parte, que son los antecedentes de la investigación. Esos antecedentes deben tener pertinencia con respecto a las variables de la investigación, unas bases teóricas que son los diversos constructos teóricos que han realizado otros investigadores previamente y que van a reforzar todo el cúmulo de teorías que van a fundamentar la investigación, una definición de términos básicos que viene a ser como el enfoque que el investigador le da a cada una de las palabras clave que tiene que ver con el proceso investigativo y obviamente la hipótesis y el sistema de variables. Aquí el investigador debe prestar especial atención porque de acuerdo al manejo de la hipótesis y al manejo de un cuadro que se llama el cuadro de operacionalización de las variables, es que se van a definir las dimensiones, sus dimensiones, indicadores y por ende los ítems que van a determinar precisamente la forma en cómo se va a realizar dicha investigación. En la siguiente lámina viene el capítulo número 3, que viene a ser el marco metodológico. El marco metodológico es la forma en cómo se va a realizar la investigación, bajo qué tipo de investigación se va a realizar, cuál va a ser el diseño de investigación que va a tener, obviamente también el universo, la población y la muestra que va a utilizar técnicas e instrumentos de recolección de datos, la forma en cómo se recolectan los datos y las técnicas que se utilizan o los diversos instrumentos que se utilizan que ya fueron explicados previamente para poder llevar a cabo la investigación. Esas técnicas obviamente van a estar íntimamente relacionadas con las variables de estudio. Se da la validez y la confiabilidad, que viene a ser aquel estudio estadístico que se va a dar dentro del proceso investigativo para que la investigación no solamente sea pertinente, sino que sea medible en cualquier tiempo y en cualquier momento. Y por último, las técnicas para el análisis de datos, que vienen a ser la forma en cómo van a ser presentados dichos resultados. Ya pasando a la última lámina, nosotros podemos tener el capítulo 4, que viene a ser el análisis e interpretación de los resultados. Bajo el enfoque cuantitativo, bajo el enfoque positivista del análisis, y la interpretación de los resultados se da a través de tablas y gráficos donde el investigador, a través de números y porcentajes, va a definir el grado de repetición, el grado de prevalencia que existe o el grado de incidencia que tiene la variable en torno al estudio. Y la interpretación de los resultados debe ir íntimamente relacionada a ese ámbito o a ese cuadro de variables, por decirlo de alguna manera. Es bien importante tener en cuenta que cuando se presentan esos resultados deben ir presentados por orden cronológico y deben ser presentados desde los objetivos específicos hasta el objetivo general para poder ya en la última parte de la investigación concluir si esa hipótesis fue real o esa hipótesis carece de falsedad o realmente esa hipótesis es falsa. Con esto concluimos con esta disertación. Seguidamente van a ver las referencias bibliográficas de la misma y concluimos con el siguiente pensamiento. Si supiese qué es lo que estoy haciendo, no lo llamaría investigación, ¿verdad? Albert Einstein, gracias por su atención.